Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Son las 7 de la mañana, 5 minutos, 5 minutos. Le estamos dando la más cordial bienvenida a usted que nos sigue por la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. Y también la invitación a usted para que esté con nosotros vía plataformas digitales en Facebook Live, YouTube y Twitter para compartir sus puntos de vista, sus opiniones sobre el tema que esta mañana tenemos en la mesa de discusión. Hoy es día jueves, 10 de febrero 2022. ¿Y de qué vamos a conversar con los invitados? Le cuento, el Congreso de la República aprobó la llamada Ley de Insolvencias, o también llamada o conocida como Ley de Quiebras, que venía discutiéndose desde el año 2018. Esta ley pues es sumamente importante para la economía, incluso es parte de lo que se conoce como la certeza de un país como el nuestro. El tema obviamente, muchas gracias licenciada Quejay, le agradezco. Ya tenemos a los invitados con nosotros. El tema es importante desde el punto de vista que se vea para pequeños, medianos y grandes empresarios, para comerciantes, para trabajadores, y el por qué lo vamos a conocer en el curso de este programa en la voz de nuestros invitados. Esta ley, que fue aprobada por el Congreso, entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial y será aplicable a los concursos promovidos a partir de esa fecha. Repito, porque este dato es importantísimo. La ley aprobada por el Congreso entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial y será aplicable a los concursos promovidos a partir de esa fecha. Le doy la bienvenida a los invitados. Me acompaña el licenciado José Ramón Lam, analista y consultor económico. Licenciado Lam, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a usted y a la audiencia. Y le cuento al licenciado Lam que comparte micrófonos con nosotros esta mañana en la cabina virtual de cristal de Radio Punto, el licenciado Luis Velázquez, analista y consultor económico, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Licenciado Velázquez, muy buen día para usted. Muy buenos días, doctor Carlos Sanleo. Un saludo para usted, su equipo, su audiencia nacional e internacional y los hermanos migrantes. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Ya para iniciar, licenciado José Ramón Lam, me gustaría conocer desde su punto de vista y con el expertise que usted tiene en el tema económico sobre la importancia de esta ley de insolvencias. Bien, primero hay que hacer y hay que recalcar varias cosas que hemos hablado en varios programas que nos han invitado. Primero, la certeza jurídica es importantísimo para ampliar las inversiones en el país. Esta es una ley que nos da de alguna manera esa certeza, nos pone las reglas del juego bien claras en cuanto a este tipo de empresas con problemas, cómo salir del mercado y cómo evitar problemas en el corto, mediano y largo plazo. Es importante definir que esta ley promueve, digamos, desde su punto lógico, un régimen normativo uniforme, ordenado, ágil y moderno. De alguna manera, pues esta se basa en primera instancia en una reorganización que tiene por objeto una recuperación parcial o total de los créditos reconocidos por una empresa y la continuidad de esa empresa a través de su actividad como deudora. Entonces es importante, digamos, dejar bien claro que esta ley de insolvencias es fundamental para la creación de inversión. Lo importante aquí es esa reestructuración, reorganización que plantea la ley de forma extrajudicial, poder aplicar planes para esa reorganización financiera, administrativa, operativa, que de alguna manera estas empresas necesitan cuando se ven perjudicadas en cuanto a su mal manejo, porque esto también hay que tener bien claro. Cuando uno entra en un proceso de este tipo de insolvencia, es porque de alguna manera la empresa tiene problemas serios administrativos o tiene el problema extraeconómico como es una pandemia que de alguna manera pues no puede operar, y esto pues esta ley ayuda de alguna manera a solventar estos problemas que las empresas puedan tener.
Entonces es importante, es interesante leer la ley, tiene alrededor de 75 páginas y vale la pena tener bien claro el uso y cómo poder utilizar claramente esta ley para este proceso, este plan de reorganización, y que vale la pena pues un primer paso para disponer de reglas claras en un país como Guatemala. Ahora ya desde su punto de vista, ¿qué lectura le da usted a la aprobación de esta normativa, licenciado Velázquez? Un saludo también al doctor y amigo Lam. Primero, yo lo veo positivo que se haya aprobado esta ley. Definitivamente es positivo. Solo antes es importante que nuestra audiencia conozca que se pueden hacer reestructuraciones de las empresas, reestructuraciones financieras. Ahora que entró la pandemia, nosotros estuvimos apoyando a varias empresas y debo decir que la mayoría de bancos se portaron a la altura, que fueron receptivos para hacer las reestructuraciones, otorgando plazos más largos, dando un periodo de gracia, mejorando las tasas y teniendo un enfoque integral, es decir, cancelando múltiples deudas que se pudieran haber tenido y haciendo una consolidación. Pero no necesitamos una ley para que esto se pueda hacer. Esto es muy importante que se conozca. Ahora, definitivamente la ley sí va a ayudar. Ahora, esto no es nuevo, porque ya estaba aprobado desde el Código Procesal Civil y Mercantil. Las últimas reformas fueron aprobadas en el año 64, relacionado a los temas de las obligaciones. El nombre correcto es el de insolvencias. En su momento se llamó Ley de Quiebras, ¿verdad? Pero también hay que decirlo que esta era una asignación pendiente que teníamos como país de una legislación moderna, efectiva, ya que es uno de los requisitos del Doing Business para mejorar la certeza jurídica, la calificación riesgo país. Por ejemplo, Chile la aprobó en el año 2012, Panamá en el año 2016, y Estados Unidos tiene muchísimos años. A mí me tocó que asesorar a una empresa en Estados Unidos que cayó en el capítulo 11. Estados Unidos maneja 3 capítulos, el 11, el 7 y el 13, y decir que en el año 91 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hizo una enmienda donde se amplió ya para personas individuales. Ahora tomemos un ejemplo concreto. Con la pandemia del coronavirus, muchas empresas a nivel de Guatemala y el mundo entraron en crisis financieras. Y hay unos ejemplos que se pueden mencionar. Avianca, Aerolíneas, Aeroméxico, LATAM se acogieron en Estados Unidos al capítulo 11, pasaron 18 meses aproximadamente, Avianca salió recientemente y salió fortalecida, con un nuevo plan estratégico, un nuevo plan de inversiones, flujos de efectivos, proyecciones a 25 años, etcétera, etcétera. Ahora ya en concreto, acá en Guatemala, hace 2 días fue aprobada esta ley. Sin embargo, hay que corregirle un poco la plana a los señores diputados, porque dicen que entra en vigencia 6 meses después, pero dicen también que los reglamentos deberían de implementarse 12 meses después, a través de acuerdos gubernativos. Las cosas hay que hacerlas bien. Debieron de haberlo hecho, que entrada en vigencia la ley, deben de estar los reglamentos del Ministerio de Economía aprobados por acuerdo gubernativo. Interesante y valiosísimo ese punto de vista, licenciado Velázquez. Muchas gracias por compartirlo. Ahora, licenciado Lam, hablando de los beneficios, porque ustedes ya nos han puesto sobre la mesa la importancia de la ley. Sobre los beneficios, ¿a quién les beneficia? Y mire, qué bueno que ustedes dos hayan coincidido, por ejemplo, en la importancia de esta normativa, especialmente en tiempo de la pandemia. Porque en tiempo de la pandemia, ante la lentitud de las autoridades de gobierno para salir al salvataje de muchas empresas, pues muchas empresas, pequeños, medianos y grandes negocios, literalmente quebraron, cerraron. Algunos tuvieron la posibilidad de resarcir con sus prestaciones a los trabajadores, otros no.
Y entonces esto fue un drama, fue un terremoto para muchas personas y para el país en general. ¿A quiénes va a beneficiar esta normativa a salir precisamente de ese viacrucis en el que entraron a través de la pandemia, licenciado Lam? Mira, un poco de historia. Esta ley de insolvencia viene desde, como usted bien lo dijo al principio del programa, desde el 2018. Si hubiese el Congreso de la República, hubiera sido ágil, hubiera tenido esa visión que de alguna manera era importante para atraer las inversiones, esa ley tendría que haber sido aprobada en el año 2019, antes de la pandemia, y nos hubiera servido de mucho tener esta ley de insolvencias en este problema de pandemia. Lo cual, por las discusiones, se tardan ya 4 años en aprobar una ley. Bueno, en estos primeros meses del año, básicamente por estos primeros 30 días, pues se pusieron a trabajar arduamente, no sé por qué, gracias a Dios lo están haciendo. Aprobaron esta ley, pero bueno, mejor si lo hubieran hecho desde el año 2019, pero bueno, son cosas que de alguna manera son aspectos políticos que están fuera, digamos, del contexto técnico y académico que vale la pena cuando se enfrentan leyes de esta naturaleza. Sin embargo, esta ley es interesante porque tiene por objeto, digamos, ayudar a las personas, como decía Luis, de alguna manera. Aquí sí se ponen las personas individuales o jurídicas, eso vale la pena resaltarles de la ley, que no puedan cumplir con obligaciones financieras y de alguna manera corren el riesgo de que sus empresas entren en quiebra o perder sus empresas completamente, ser embargadas o desalojadas de sus propiedades. Realmente este proceso de reorganización vale la pena definir bien claramente que la ley pues trata de dejar algunos aspectos fundamentales para poder reorganizarla. Sin embargo, creo que faltó fusiones. Fusiones son también otra forma de poder cambiar, digamos, la estructura de la empresa y poderla hacerla totalmente ágil. Nos falta una ley que ojalá la aprueben, la ley de competencia. Esa nos falta, esa falta de alguna manera establecer las prioridades. También esta ley de competencia se presentó en el 2018-2017, que también está durmiendo el sueño eterno, que esto va a la par de una ley de insolvencia. Entonces esto lo volvería más ágil para poder establecer un orden de prioridades en cuanto al ordenamiento de la atracción de la inversión en el país. Es interesante también definir que vamos a tratar de mejorar el doing business, que es otro indicador que vale la pena mencionar del Banco Mundial. Guatemala necesita de alguna manera estar bien en el concierto de las naciones, mejorar sus indicadores, y con esta ley podemos establecer un nuevo doing business para el país. Espero que este año pueda completarse esta información para la gente del Banco Mundial que realiza este índice y poder dejar claro que en Guatemala ya existen algunas reglas del juego claras, no suficientes, pero que de alguna manera pues ya nos dan un primer paso, que el Congreso está ratificando algunas de las cosas que deberían de haber hecho y que de alguna manera pues este primer paso vale la pena para ese proceso de inversiones que el país necesita urgentemente. Importante, doctor Lam, lo que nos indica, porque hay que ser honestos en el análisis, ¿verdad? Tal y como usted lo indica. Pues muchas veces se le da palo al Congreso de la República precisamente por los escándalos en los que se ha envuelto y porque no legisla en favor de la población. Pero pues esta es una excepción, ¿verdad? Se ve que, aunque tarde, como usted indica atinadamente, pues están haciendo algo por mejorar los patrones, los indicadores económicos del país por medio de esta normativa. Ahora, licenciado Lam, le pregunto a usted como inquietud en base a lo que nos dijo, ¿cómo puede un pequeño, mediano o gran comerciante o un empresario, por ejemplo, comprobar que no puede cumplir con sus obligaciones financieras? Bueno, eso la empresa tiene que tener un
primero, una muy buena contabilidad para tener, digamos, claramente su posición financiera y patrimonial. Esto es fundamental en las empresas. De alguna manera, pues, hay una parte informal en la economía y una parte formal. Las empresas como tales tienen que ser formalizadas a través de la inscripción que se realiza en el registro. Esto es fundamental y dejarlo bien claro. Es también interesante que nos falta leer, como bien lo dice Luis, el reglamento. Eso nos podría dar más ideas de lo que podría hacerse simplemente en esta ley. Sí falta realmente que el Congreso apoye este reglamento estos 6 meses, que de alguna manera le da de prórroga para que esto entre en vigencia. No podemos trabajar sin un reglamento. Tenemos varias leyes que no tienen reglamento y esto deja un vacío jurídico que al aplicarlo con las empresas que están a punto de quebrar por esta pandemia o por otra serie de razones que de alguna manera vale la pena dejar bien claro, el alto grado de endeudamiento, como usted lo dijo, una deficiencia administrativa por mal manejo de los recursos humanos en la empresa, una competencia y pérdida de mercado que de alguna manera puede existir en Guatemala, las demandas judiciales que tienen cada empresa, o los fenómenos naturales o extraeconómicos como la pandemia. Esto es importante resaltarlo, porque una empresa puede entrar en insolvencia. Vuelvo a insistir, este proceso contable que tienen que tener las empresas debe de ser muy riguroso en cuanto al futuro de la empresa. El emprendimiento es bueno, pero un emprendimiento de calidad. Y un emprendimiento de calidad surge cuando estas empresas tienen un buen manejo contable del primer quetzal que yo invierto en ellas. Saber en qué voy a usar ese quetzal, qué porcentaje de energía eléctrica, qué porcentaje voy a recubrir de sueldos y salarios, qué porcentaje me puedo endeudar. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y esta parte del entrenamiento que se le tienen que dar al emprendedor es fundamental para no caer y no usar esta ley. Esta ley es simplemente cuando tenemos problemas exagerados de quiebra. Eso es importante dejarlo bien claro. Poder entrar en un proceso de reestructuración en que la parte financiera es fundamental. Esa reestructuración de que habló Luis, de los bancos del sistema, en bajar las tasas de interés, en darle de alguna manera esta posibilidad a las empresas, pues esta ley, digamos, que da una pauta necesaria para ello. Pero la idea es no entrar a esto. La idea es que las empresas tengan esa posibilidad dentro del Ministerio de Economía, brindarles todo el apoyo a un emprendedor desde el momento en que yo quiero invertir un capital, definir cómo y claramente administrarlo para evitar estos problemas. Vamos a hacer una pausa y volvemos a conversar sobre este tema con nuestros invitados y con usted que nos escucha y está vía redes sociales con sus comentarios que siempre son muy importantes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:22. Ni por una emergencia, ni porque sea su amigo, ni a su hijo o a su nieto, ni al familiar más querido. Nunca preste su cuenta bancaria ni permita que usen su nombre, porque podría estar involucrado en un delito sin saberlo y terminar en la cárcel. Denuncia por extorsión al 1574. El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. Un mensaje del Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala con el apoyo de todos los bancos del sistema. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre la ley de insolvencias o de quiebras aprobada por el Congreso de la República, la cual entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial y será aplicable a los concursos promovidos a partir de esa fecha. Nos acompaña el doctor José Ramón Lama, analista y consultor económico, y el licenciado Luis Velázquez, analista y consultor económico también. Ahora, licenciado Velázquez, hay muchas inquietudes, muchas dudas sobre esta ley.
que es un tema eminentemente técnico, pero muchos piensan que con el contenido de esta normativa lo que se va a hacer es perdonar las deudas. Y ustedes dos han insistido en que no se trata de eso, sino de reestructuración de las deudas contraídas. ¿Cómo nos podría usted explicar en términos más coloquiales este concepto, licenciado Velázquez? Sí, eso hay que dejarlo muy claro. Esto no es de que yo deba 1,000 o 100,000 o 1,000,000 y ya no lo voy a tener que pagar, no, definitivamente. Santa Claus no lo conozco, entonces definitivamente no es que nos podamos hacer de la vista gorda de nuestros compromisos. Es más, aquí hay que hacer un llamado a reflexión. Los bancos, las entidades financieras están en un negocio de intermediación financiera, está regulado por la ley de bancos y entidades financieras. Además, estas entidades manejan el dinero de los ciudadanos que confían. Esta palabra es muy importante. Las entidades financieras, para poder operar, necesitan transmitir una confianza, y debo decir que Guatemala ha avanzado muchísimo. Tenemos una banca moderna, competitiva, hay suficiente solvencia, suficientes recursos, las condiciones macroeconómicas siguen siendo excelentes a nivel nacional. Obviamente nuestro problema es la microeconomía, pero definitivamente cuando se hace un negocio, llega una persona o llega una empresa a un banco, si le dan un crédito es una negociación de buena fe. El banco hace toda una revisión, la debida diligencia integral del cliente, lo califica y le otorga el crédito. Entonces uno tiene que asumir un compromiso, honrar sus compromisos, es parte de los valores que tenemos todas las personas correctas, pero si por alguna razón, como en este caso de la pandemia, y utilicé la palabra razón, porque hay una diferencia entre excusa y razón. Por ejemplo, ahora con la pandemia ha sido un estado de calamidad que nadie lo puede prever, y entonces ahí pueden presentarse escenarios muy complicados, turbulentos. Ahí se entiende que alguna persona o algunas empresas pudieron entrar en situaciones difíciles, pero también hay personas que recurrentemente se endeudan, piden tanto por aquí en una tarjeta, van con los coyotes, con los agiotistas, etcétera, y caen en insolvencia. Eso no es, pues, ¿verdad? Y hay gente que es recurrentemente. Entonces, aquí hablamos de la gente responsable. La ley de insolvencias podríamos decir que es como una llanta de repuesto. Mejor si nunca la usamos. Pero si tenemos una situación que se nos presenta, pues hay que usarla. Esta ley de insolvencias, en ese plan que nos da hasta un plazo de 3 años para hacer una reorganización, esto es muy importante porque lo decíamos anteriormente, una empresa manejada correctamente, que tenga un plan estratégico, táctico, operativo, sus modelos de negocios actualizados, su inteligencia de mercados, su plan de ventas, su plan de inversiones, su presupuesto de gastos y funcionamiento, su flujo de efectivo, sus escenarios financieros y estados financieros proyectados a 5, 10, 15, 25 años, pues muy difícil va a llegar a un tema de insolvencia, salvo un terremoto, una catástrofe o un coronavirus, ¿verdad? Pero, o sea que tenemos que ser preventivos en una gestión integral de calidad. Ahora, si tenemos necesidad de entrar a esto, hay que tener claro que no es una condonación de deudas, no es que yo vaya a dejar de cumplir mis obligaciones. Puedo acogerme a este régimen de la legislación, voy a tener un respiro, me van a dar un compás de espera, tengo que presentar todas las herramientas que ya indiqué anteriormente y en ese momento pues obviamente habrá una calificación de un administrador concursal, ese es el término técnico que se usa, que haya sido designado por los tribunales. Aquí es muy importante también, la ley manda al sistema judicial crear organismos, o sea, concretamente juzgados, para atender esta situación y le da un plazo de 5 años. Aquí ponen la ley que entra en vigencia en 6 meses
los reglamentos y el acuerdo gubernativo en 12 meses y le dan 5 años al sistema de justicia. Eso no puede ser, debe entrar de forma inmediata. Pero ratifico, esto es para la gente correcta, no para el que crea que le van a regalar dinero o que no va a tener que cumplir con sus compromisos. Si hay gente o empresas que cayeron en esta situación, la idea es que se recuperen. Ese es el espíritu que viene desde hace varios años en otros países, como lo mencionamos anteriormente, y en esta ley acá también. Usted que asesora a empresas y a comercios pequeños, grandes y medianos en este tipo de situaciones, le formulo esta pregunta. ¿Qué sucede actualmente cuando algún pequeño empresario o comerciante va a la quiebra? ¿Y cómo se vería esta situación ya con la entrada en vigencia de esta ley? ¿Qué cambiaría? Bueno, no importa si es una persona individual, una micro, pequeña, mediana o grande empresa. Si por alguna situación, una razón, entramos en una crisis financiera, pues lo más lógico es que lo resolvamos desde un punto de vista de la buena gestión, buena gobernanza. Si por alguna razón no se puede, podemos hacer una solicitud, una invocación de esta ley, el decreto 822, ¿sí?, a toda la ruta crítica que han planteado ahí, Ministerio de Economía, Tribunales de Justicia, platicarlo con mis acreedores, con mis proveedores. Eso quiere decir que yo me estoy sometiendo voluntariamente. Hay un proceso de calificación, habrá un juzgado que tiene que considerar mi situación planteada y me tendrá que otorgar ese respiro para que yo pueda hacer la reestructuración. Así funciona, o así quisiéramos ver que funcione. Puedo hablar del caso de Estados Unidos, que le decía que hemos asesorado. Una empresa voluntariamente puede pedirlo, que entra en ese proceso y la corte falla y dice sí, definitivamente califica. Y ahí inicia todo el proceso, ¿verdad? Ahí me están tirando un salvavidas temporal. O alguno de mis acreedores o mis proveedores que se sientan amenazados o que vean que estoy empezando a incumplir, pueden pedir que me intervengan. Obviamente yo tendré que autorizar en que esa ley sea aplicable. Ese sería el procedimiento, pero ratifico, con ley o sin ley, la experiencia en estos 2 años nos ha dado que la mayoría de bancos han sido el banquero que uno necesita en estas situaciones para que realmente puedan atender una crisis de esta magnitud. Por eso es muy importante tener todas las herramientas de una buena gestión para no llegar a este caso. Mejor si nunca la utilizamos. Interesante. Ahora, doctor Lam, desde ese punto de vista, por ejemplo, al pedir alguna reestructuración de deuda con alguna institución bancaria, para citar un ejemplo, dentro de esta negociación que se hace, podría pedirse una ampliación del crédito que se tiene para poder hacer una reestructuración y hacer más manejable la deuda, doctor. Hay varias cosas que se pueden hacer, sí. Lo primero es el tiempo, digamos. Una reorganización significa replantear, digamos, los problemas con deudores que tiene la empresa. Uno de los deudores fundamentales es el aspecto de endeudamiento que yo pueda tener con un banco. Entonces yo puedo reestructurar de varias formas según sea el procedimiento legal que la ley ampara a través de los tribunales de justicia. Entonces esto van a definir claramente si el banco puede de alguna manera reestructurar el tiempo, en lugar de que esté pagando una cuota de 5 años, poder pagar una cuota de 8 años para poder, digamos, tener un mínimo respiro con menores tasas de interés y mayor tiempo. Esa es una forma en la que puede reestructurarse, digamos, esta deuda. Vale la pena recalcar que, como bien lo dice Luis, esto no es un regalo. Esto es simplemente darle la oportunidad al deudor de poder reestructurar su problema financiero.
ya sea con proveedores o con acreedores. Él es un deudor, porque entró de alguna manera viendo sus estados financieros en un proceso de insolvencia. Entonces hay que ir por partes. ¿Dónde está mi deuda más fuerte? ¿Quiénes son, digamos, los que salen más perjudicados con mi quiebra? Bueno, salen los bancos, salen mis proveedores, y se tiene que hacer un plan de reestructuración en donde esta forma de análisis contable, quién es el más perjudicado y quién es el menos perjudicado, se establecerán las reglas del juego para determinar qué es prioridad. Si es prioridad el tiempo del endeudamiento, si es prioridad cambiar la tasa de interés, porque esto es importante. Los bancos aquí van a jugar un aspecto fundamental si ellos son parte del problema, si ellos de alguna manera le entregaron un crédito a esta empresa y esta empresa no puede solventar sus créditos con el banco, entonces ahí tienen que de alguna manera sentarse en la mesa de negociaciones con esta ley, y de ahí amparados con esta ley vale la pena de alguna manera pues hablar de varias formas de poder reestructurar su deuda, igual con sus proveedores. Es importante recalcar que la ley también en el artículo 28 habla de una creación del registro de procesos y administradores concursales. Esto es interesante también definir este artículo 28 y de alguna manera leerlo como dice, o sea, dice que se crea el registro de procesos y administradores consensuales con dependencia del Ministerio de Economía, el cual será público y funcionará según lo establecido en la presente ley, y agregan algo que no está, y el reglamento específico, que ese no existe, no está, no sabemos cuál es su forma de trabajo de este registro con respecto al reglamento, no existe. Y además dice que este registro, creado dentro del Ministerio de Economía, podrá cobrar por los servicios que presta de conformidad con la ley, con esta ley de insolvencia, y también va a cobrar un régimen tarifario, el cual no conocemos, no sabemos cuánto le vamos a cobrar a esta empresa insolvente porque no tenemos el reglamento. Pero dice que no podrá cobrar aranceles o servicios dirigidos a los jueces consensuales. Esa es otra cosa. Con la parte judicial es otra tarifa y otra forma de poderlo analizar. Los ingresos que se obtengan, digamos, se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Y la mejora de los servicios que presta. Esto es importante, no va, digamos, a funcionar a través del presupuesto del Ministerio de Economía aprobado por el Congreso de la República. Este registro de procesos de administradores consensuales va a tener que generar sus propios ingresos y va a tener que establecer un orden de prioridad en cuanto a los servicios que presta. Entonces es importante dejar bien, digamos, claro esta creación de este registro, que tiene que administrarse conforme vengan los problemas de quiebra de las empresas. Ahora, nos indica, me surgió una inquietud y es la siguiente. Por ejemplo, debería haber tácitamente indicado la ley que en la reestructuración de la deuda, por ejemplo, con la banca, pues la institución prestataria, en este caso los bancos, estarían obligados a no elevar la tasa de interés originalmente pactada con el deudor. O sea, si amplían el plazo para el pago de deuda 3 años más, pues que la tasa de interés que se fijó originalmente no fuera modificada. Exactamente, esto lo tiene que dejar bien claro, digamos, un proceso judicial, y para eso se van a crear estas instituciones que bien habló don Luis Velázquez, que tiene que tener bien claro, pero le están dando 5 años imagínense, para poder reorganizar esto, y eso es prioridad. O sea, hay algunas lagunas en esta ley que vale la pena dejar claro al que nos escucha, a la parte de la gente que necesita información. Yo con esta ley sí necesitamos ser bien claros, tal y como lo mencionó Luis Velázquez. Acá necesitamos un reglamento que en 6 meses se pueda realizar y pueda entrar en vigencia junto con la ley, 6 meses.
y que también el proceso judicial tenga la habilidad de que si existe un proceso de quiebra de una empresa grande, poder tener las herramientas necesarias en cuanto a la pregunta que usted me hace. Lo primero es que no se van a mover las tasas de interés pactadas. 2, se tiene que reestructurar el tiempo de pago. No van a pagar en 5 años, sino van a pagar en 10, 15 años. Y que de alguna manera así es mejor reestructurar hacia abajo la tasa de interés para apoyar, digamos, un proceso de reorganización de esta empresa que está en proceso de quiebra, de insolvencia. Entonces, esto es fundamental, es importante dejarlo bien claro para el que nos escucha. Esto tiene que entrar en vigencia junto con la ley, el reglamento y el proceso jurídico necesario. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:39. Punto de Vista. De lunes a viernes, infórmese desde muy temprano en la edición matutina de nuestro noticiero. La nueva normalidad nos obliga a darle mayor y mejor cobertura a las noticias. Punto informativo, primera emisión. Lunes a sábado de 6 a 8 horas. Radio Punto, periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando con nuestros invitados, doctor José Ramón Lama, analista y consultor económico, y licenciado Luis Velázquez, también analista y consultor económico, sobre la aprobación de la ley de insolvencias, o también conocida como ley de quiebras, por el Congreso de la República. Ahora, licenciado Luis Velázquez, obviamente esta ley va a aplicar únicamente para quienes estén formalmente integrados al sistema económico de Guatemala. No aplica, supongo, y usted por favor nos lo aclara, para quienes están en la economía informal. ¿Es así? Ahora le respondo, doctor. Solo quisiera, como su programa se llama Punto de Vista, excelente nombre, me gustaría darle muy breve mi punto de vista sobre los temas anteriores. Por supuesto. Adicionalmente, no indica la ley la fecha de la creación del registro de procesos de administradores concursales. O sea que eso debe ser 6 meses. Ya que esta ley todavía no existe la versión final, porque yo la busqué por todos lados y solo está preliminar, hay que hacerle ese tipo de correcciones y hay que hacer las cosas bien. No estoy de acuerdo en que el Estado intervenga tipo Cuba, Venezuela o Nicaragua a decirle a los bancos que bajen la tasa, que hagan esto o lo otro, porque recordemos que existe una ley de bancos y entidades financieras donde cada institución ese debe es mandatorio, de hacer la debida diligencia, y hay toda una serie de procedimientos de calificación de riesgo del cliente, del sector, etcétera, ¿verdad? Y el banco está en su libre decisión de ampliar o no ampliar los plazos, en hacer reducciones de las tasas o etcétera. Yo ratifico que en nuestros casos hemos logrado excelentes resultados sin necesidad de una ley. Porque si a esta ley obligara a las entidades financieras a bajar las tasas, entonces ahí iría sobre la ley de entidades financieras. Entonces todo esto tiene que ser voluntario, ¿verdad? De los acreedores y los proveedores. Ahora, regresando a su pregunta, doctor, definitivamente esta ley es de aplicación general para la formalidad. Esto es muy importante porque mientras más formal esté una empresa, su NIT, su contabilidad, su patente de comercio, etcétera, etcétera, pues obviamente eso quiere decir que ya es una persona en lo individual o una empresa que ha sido bancaria y que no está a merced de los agiotistas que les cobran a veces hasta un 15% por día, u otros casos un 5% de los intereses mensual, léase 60% anual. Entonces, aquí este es un incentivo adicional a la gente para que entre en la formalización.
¿Qué quiere decir la formalización para nosotros en lo individual? Pues que tengamos nuestro NIT, que paguemos nuestros impuestos, que pidamos nuestra factura, etcétera, etcétera. Y si yo tengo una empresa, no importa por muy pequeña que sea mi empresa, pues debo solicitar mi patente de comercio, puedo inscribirla como una empresa individual, hacer mis declaraciones ante la SAT también, pagar mis impuestos, porque si no, de lo contrario, no califico para una entidad financiera. Que esto representa, recordemos que las entidades financieras están llegando a alrededor del 35 o 40% de la población económicamente activa y de las empresas, pero también recordemos que un 80% de la economía nuestra es informal. Entonces, ahí hay que hacer unas acciones integrales para entrarle de frente a la formalización, para facilitar esa formalización, y por ende la gente se va a formalizar, la gente va a tener más acceso a los bancos y la gente va a estar teniendo tasas más competitivas, porque hay indicadores muy claros que la gente que tiene acceso al sistema financiero nacional, el porcentaje de que se pueda ir a una quiebra o que se vaya a una insolvencia es muchísimo menor de la gente que va a morir con los agiotistas o los coyotes que cobran tasas definitivamente totalmente fuera de mercado, y que es muy difícil que un negocio sea rentable y pueda generar lo suficiente para pagar los intereses que les cobran por día. Ahora, licenciado Velázquez, alguna de las inquietudes que han surgido es, por ejemplo, si este tipo de normativa que estamos hablando, la ley de insolvencias, ¿qué beneficio puede tener para los trabajadores? Porque hemos hablado de que únicamente pues la negociación se tiene que hacer entre entidades bancarias, prestatarias, proveedores y el empresario o comerciante que esté afectado. Pero, ¿cómo puede ver el trabajador que esta normativa también le va a beneficiar a no quedarse con los brazos cruzados y que la empresa simplemente diga, cerramos y punto? O como hacen muchas, ¿verdad? Que siempre al otro día que llegan los trabajadores a donde estaba instalada la empresa, ya no hay maquinaria, ya todo está cerrado y se quedaron sin prestación alguna. ¿Cómo lo podemos ver desde el punto de vista laboral, licenciado Velázquez? Sí, esto tiene dos elementos bien importantes, doctor Anleo. El primero es que para mí como trabajador de una empresa, si en dado caso empieza a incurrir en algunos incumplimientos, la empresa de una forma profesional, de una forma responsable, puede invocar esta ley y seguir todo el proceso. Entonces, en el proceso concursal, léase en el proceso de reorganización, hay una priorización de las obligaciones, y en este caso es la planilla y los pasivos laborales. Es decir, que primero Dios, la empresa para la que yo trabaje califica para acogerse a esta ley, entonces va a tener continuidad la empresa y yo como trabajador voy a seguir recibiendo mi salario de una forma prioritaria. Si por alguna razón extrema la empresa tuviera que liquidarse, tiene prioridad el pasivo laboral. Esa sería la segunda instancia, donde yo estaría protegido de que definitivamente se van a cumplir las obligaciones laborales que tenga la empresa, y después se le irá pagando a los otros proveedores. Ahí hay una categorización. Ahora, para los empresarios responsables, tenemos que tener claro que el pago de la planilla es sagrado para el equipo de trabajo que nos ayuda a salir adelante, y en el caso de las prestaciones, pues tiene que tener prioridad número uno. Pero hago esas dos observaciones, que sí hay un beneficio directo en dos dimensiones para los trabajadores. Cuando hay un proceso de reorganización, también es muy importante que esté muy claro que esto es temporal, es decir, que no es por toda la vida, y tiene que entrar un proceso de negociación con cada uno de los acreedores, las entidades financieras, si hubieran deudores en lo individual o en lo personal o en lo familiar, que califiquen para el proceso con los proveedores, pero no es que vaya a ser una situación de por vida. Pongo esos tres ejemplos que ya dije anteriormente. Avianca estuvo 18 meses en la ley de insolvencias de Estados Unidos, ¿verdad? Y ya salió, y salió fortalecida.
Ahora, hay un tema del cual no hemos hablado, que es de los administradores concursales. Ese es el término que se llama cuando un juez de estas instancias designa un administrador para que lidere, para que guíe profesionalmente todo el proceso. Estas personas tienen que registrarse en el registro de procesos y administradores concursales en el Ministerio de Economía y son corresponsables por un periodo de 5 años de lo que ellos presenten. Es decir, se trata de ir a brindar servicios profesionales y cobrar los honorarios, y ahí está, ya me fui. No, definitivamente ahí hay una corresponsabilidad que dura por 5 años. Es decir, que los que se decidan incursionar en ese nuevo ámbito, pues tendrán que tener el profesionalismo, la preparación, las calidades, la responsabilidad y los valores, que lo que se presente ahí lo vean factible y que no es una lista de Santa Claus para poder cobrar sus honorarios, desaparecerse y dentro de poco tiempo nuevamente la empresa pueda estar en situaciones totalmente difíciles. Ahora, licenciado Velázquez, este término administrador concursal podría ser sinónimo de interventores, o sea, los que van a contarle las costillas correcto. A los empresarios. Puede para ver ser cómo... es similar a un interventor, un administrador designado que tiene esa calidad por una resolución de lo que se denomina un juez concursal, o sea, un tribunal concursal. Ese es el término que se está usando a nivel internacional. Bueno, aquí es muy importante también decirle al Congreso, aquí no se trata de estar a la moda, ¿verdad? En este caso es imperativo que lo deberíamos de tener, porque decía en el inicio que en el año 64 se hizo la última modificación, porque tampoco es de copiar leyes, ¿verdad? Hay leyes que no las debemos de copiar, porque son muy malas en otros países y atentan contra la vida, la familia, la república, y traen tintes ideológicos y tintes políticos. Pero en este caso de esta ley de insolvencias, definitivamente debemos apoyarla e implementarla de una forma profesional y de una forma responsable. Ahora, doctor Lam, otra duda que surge en relación a esto, obviamente este tema va a dar muchísimo de qué hablar en adelante, es el concepto de por qué se le conocía como ley de quiebras y por qué es importante conocer cómo se puede declarar que alguien esté en quiebra. Y le digo esto porque muchos empresarios, entre comillas, que de hecho no lo son, pues acuden a esta figura de quiebra. Fíjate vos que estoy quebrado, que no tengo para pagar salarios, así que cierro la empresa. ¿Cómo podríamos entender este concepto de ley de quiebras con el término insolvencias, doctor Lam? Ya, muy bien. Esto va muy atado al proceso de endeudamiento que tiene la empresa. Usted sabe claramente que el primero que vigila sus finanzas son los bancos del sistema. Y hay calidades en cuanto al cumplimiento que se tiene en el orden del crédito que uno recibe para su empresa o para administrar su empresa. Y ellos están continuamente mes a mes revisando la calidad de deudor que usted es con respecto al financiamiento que el banco le está entregando. Y ahí empieza un proceso de establecer cuántos meses lleva usted con problemas de no pagar los intereses y el capital que de alguna manera se le ha prestado. Lo otro son los acreedores. Los acreedores también a veces nos dan 30 días, nos dan 60 días, 90 días de crédito. Pero si ya llevamos más del doble de esa problemática con respecto al tiempo, entonces nos convertimos en un problema para las empresas, ya que no pueden hacer líquidos algunas facturas que nosotros tenemos vigentes en el mediano, corto o largo plazo con estas empresas. Y de alguna manera pues entablamos problemas con nuestros insumos para poder producir, ya que los proveedores son muy importantes para que la empresa establezca, digamos, ese orden de producción que pueda tener con respecto a la demanda del mercado del producto que estoy de alguna manera ofreciéndoles. Lo otro es la falta de pago que se pueda tener de salarios. Lo mismo, 2-3 meses la gente no aguanta con respecto a este problema de no pagarle su salario.
Entonces, automáticamente el Ministerio de Trabajo entra aquí en un proceso también de vigilancia con respecto a este proceso, y vuelvo a insistir, siempre y cuando seamos empresas formales, que pagamos nuestros impuestos, que tenemos nuestra patente de comercio, que pagamos el IX y pagamos todas, digamos, algunos de los procesos que deben de tener estas empresas formalmente inscritas. Entonces, esta vigilancia y esta rigurosidad que tienen estos acreedores, básicamente los bancos del sistema, pues ponen los warnings necesarios en cuanto a definir en qué momento una empresa se convierte en insolvente o una empresa se convierte en un proceso de quiebra. Entonces, esto es importante dejarlo bien claro para nuestros oyentes. Ese proceso contable, esa forma de llevar administrativamente la empresa y financieramente la empresa, es importante para establecer en qué momento estoy en un proceso de insolvencia. Hay que revisar también cómo está en este proceso de ventas, porque eso es importantísimo, cuál es el flujo de ingresos que tenemos por el producto que vendemos. Eso es algo que se estudia continuamente, semana a semana, ese proceso de ingresos que podemos tener para tener nuestra solvencia necesaria en cuanto a pagar nuestros créditos a los proveedores y nuestro endeudamiento con los bancos. Licenciado Velázquez, por acá tengo una inquietud de una internauta, Claudia Macacao se llama, que va dirigida a usted. Dice, estoy completamente de acuerdo con usted. El Estado no tiene que intervenir en la esfera privada con las entidades financieras. Eso puede ser que más adelante manipulen las tasas pasivas a su conveniencia y los informales siempre siguen sin ayuda de este tipo. Se debe buscar cómo apoyar al emprendedor. Más estatismo. ¿Qué gana el Estado ayudando así a los empresarios? ¿Se le está entregando la empresa al Estado hasta que salga del problema? Si es que sale, pregunto, nos indica la internauta, licenciado Velázquez. ¿Cómo se llama la internauta, dijo el doctor? Claudia Macacao. Apreciada Claudia, definitivamente sus inquietudes son muy importantes. No le estamos entregando las empresas al Estado y nunca debemos entregárselas al Estado porque no queremos ser Cuba, Venezuela, Nicaragua. Aquí lo que tenemos que hacer es, primero, hacer una buena gestión con las 10 herramientas que yo mencioné anteriormente. Si yo voy manejando mi vehículo, el que tiene la responsabilidad de ver que el tanque de gasolina no llegue a cero o que vaya a 200 por hora o que la temperatura suba y que estalle el radiador, soy yo, no es mi vecino y no es el gobierno. Entonces, en las empresas, en lo personal y en lo familiar, tenemos que tener nosotros ese tablero de comando, los indicadores que nos garanticen que estamos haciendo lo que es correcto. Segundo, obviamente las entidades financieras hacen la revisión mensual, tienen sistemas avanzados para determinar la calificación de cada uno de sus clientes, el nivel de riesgo, etcétera, etcétera. Esta invocación de esta ley, como yo lo dije, veámoslo como un plan de contingencias. Tenemos nuestro plan estratégico y ahí vamos apuntándole día a día. Pero por si algo sale fuera de nuestro control, una emergencia, una catástrofe, tipo como ya dijimos el coronavirus o un terremoto, Dios no lo quiera, o hay heladas o hay cualquier cantidad de problemas que están fuera de nuestro control, pues usamos nuestro plan estratégico. Es nuestro plan B. Si yo voy para mi casa y tengo que atravesar desde la Roosevelt hasta el final del Obelisco y ahí está atascado de tráfico, pues tengo que tener un plan B y un plan C. Así veamos esta ley de insolvencias. Yo ratifico el Sistema Financiero Nacional de Guatemala. En su mayoría encontramos receptividad ahora en épocas de pandemia. Encontramos a ese banquero que comprende muy bien, que sabe los esfuerzos del emprendedor, del empresario, y apoyó y va a seguir apoyando y se lograron mejores condiciones. Ahora, si por alguna razón yo necesito un tiempo adicional, es ahí donde yo puedo entrar a solicitar que mi empresa
o mis actividades profesionales o personales o familiares pudieran calificar para que se me dé el auxilio con esta ley de insolvencias. Su nombre correcto es insolvencias, antes era de quiebras. No se trata de que las empresas quiebren, se tratan de que se rescaten, pero necesitan determinado momento un compás de espera para presentar un nuevo plan de reorganización acorde a las circunstancias. No es entregarle el control de nuestras empresas al Estado y no significa perder nuestra libertad. Si eso fuera así, yo definitivamente no lo apoyaría. ¿Y cuáles son sus conclusiones sobre lo conversado, doctor Lam? Bien, es importante establecer estas son reglas del juego en cuanto a la inversión. Esto es importantísimo, esto siempre lo hemos discutido. De alguna manera ya nos estamos poniendo las primeras piedras, de alguna manera para dejar bien claro qué debe de esperar el inversionista en Guatemala, cómo mejorar los indicadores, cómo administrar el riesgo de nuestras empresas. Esto es fundamental, creo que es un buen paso, vale la pena seguir sobre ese sendero. Creo que faltan algunas leyes que nos puedan ayudar todavía a mejorar el clima de negocios en el país, el clima de inversiones, cómo administrar, vuelvo a insistir, el proceso de riesgo de cada una de ellas, actualizar el proceso de formalización de las empresas con todos estos beneficios de estas leyes. Es algo muy interesante que está ocurriendo. Ojalá el Congreso de la República siga en este sendero. Vuelvo a insistir, nos falta la ley de competencia para de alguna manera tener esto bien claro con respecto a este proceso de buena inversión hacia el país. Vienen grandes proyectos para el país y esto es importante. Dejar bien claro que Guatemala va a tratar de dejar reglas para el inversionista claras y concretas y dejarle al país de alguna manera un horizonte lógico, transparente y estable con respecto a lo que puede venir de inversiones al país. Esto es, digamos, que una de las conclusiones fundamentales sobre esta ley. Sus conclusiones, por favor, licenciado Velázquez. Sí, en primer lugar, muchas gracias, doctor Noleu, por invitarnos a este programa que es muy importante y esperamos que haya sido ilustrativo. Segundo, definitivamente esta ley de insolvencias es muy necesaria, la apoyamos y funciona excelente en Estados Unidos, que conocemos y hemos asesorado a una empresa a salir. Tercero, hay casos muy claros, como los que mencioné, de Avianca en México, la TAM, que recientemente la usaron en Estados Unidos. Si esta ley hubiera estado aquí en Guatemala, seguramente se hubieran salvado muchas empresas, muchas personas no hubieran perdido su trabajo, ya hubieran conseguido su trabajo, porque también de eso no hablamos, de todos los beneficios personales. Aquí, si en alguna razón caigo en esta ley de insolvencias, no puedo resolver la crisis que tengo y voy a quebrar, pues voy a tener oportunidad en un futuro de borrar ese mal récord. También es muy importante que hagamos una buena gestión de nuestras finanzas, en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial. Hay que estar claro que esta ley no regala nada, no condona nada. Hay que estar claros que el artículo 130 de la Constitución Política de la República habla de libertad de industria y trabajo. Aquí hay una banca competitiva, definitivamente. Exhorto a la ciudadanía a que siempre busque los bancos que tienen los mejores indicadores, los bancos que dan las mejores tasas, los bancos que dan los mejores plazos, los que son más rápidos, los que tienen tecnología, etcétera. Esa ley de competencia que ya se habló varias veces es importante. Y aquí un mensaje para los señores diputados que nos están escuchando nuevamente: pónganse las pilas, pónganse chispudos. La Constitución Política de la República, la última revisión fue en el año de 1985, y si en el artículo 130 se habla de competencia, pues en el año 86 ya deberíamos de haber tenido una ley de competencia. Entonces, hay mucho por hacer. El Congreso de la República debe seguir aprobando las leyes que se necesiten para facilitar
hacer negocios, y no estoy hablando de las grandes inversiones, por supuesto que bienvenidas, estoy hablando de los micro negocios que deben de despuntar, y porque tenemos gente muy emprendedora, gente muy responsable, y que definitivamente esta ley, bien utilizada, seguramente dinamizará la economía, salvará fuentes de empleo, salvará inversiones, y por ende se generará el desarrollo que necesitamos. Urgen 4 millones de nuevos empleos, pero ese es tema para otra oportunidad, doctor Carlos San León. Un saludo y muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, licenciado Luis Velázquez, también a usted, doctor José Ramón Lam, por lo valioso de su punto de vista. Y este tema no lo dejamos aquí. Ponemos 3 puntos suspensivos porque prometemos, por la importancia que tiene, desarrollarlo en programas subsiguientes más adelante. Así que la invitación a usted que nos escucha para que siga con nosotros en la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional y por plataforma digital. Y por supuesto el recordatorio que le hacemos siempre con todo respeto. Cuídese, por favor.